Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado. ¿Qué tal? ¿Qué tal de descanso? Todo bien. Y descansamos, Lick, trabajamos. Trabajaron en la playa. Es correcto. ¿Se mira el documento? Sí, se ve. Sí, Lick. No, Lick. Sí, Lick. Bueno, Sí miren, se ve, licenciado. bueno, pongan atención. El día de hoy vamos a finalizar lo que es el módulo número 4. Y hasta acá creo que vamos a quedar para el segundo examen parcial, que es de este martes en 8, o sea que es el martes 16. Nos quedan pendientes entonces como unas 4, 5, 6 cátedras para el examen final. Como consecuencia, pues siempre vamos a aprovechar el tiempo para terminar el programa. Pero sí, quiero que estén sabidos que yo creo que hasta acá vamos a llegar para el segundo examen parcial. Y continuamos con clases presenciales el día miércoles. Bueno. Todo lo que hemos venido desarrollando con la temática del módulo número 4, hoy lo vamos a finalizar. Todos esos aspectos, cuando hablamos en qué consiste la cultura, ya sabemos qué es. En qué consiste la aculturación, también ya sabemos qué es. A diferencia de lo que es interculturalidad, ya estudiamos también lo que es la simulación. También estudiamos lo que es la asimilación. También estudiamos lo que es el etnocidio. Estudiamos también lo que es el etnocidio cultural como el genocidio. En ese orden de la exposición, vamos nosotros a continuar analizando la temática, pero siempre con la vista puesta en la conceptualización y en la definición de cada uno de esos elementos. No es actuar paralelamente, no, es actuar adhiriéndose o juntamente con lo que se ha venido explicando, únicamente que acá tiene aspectos más doctrinarios, más aspectos de cultura general y aspectos de doctrina. Cuando hablábamos en qué consiste la cultura, decíamos que son esos conocimientos que se adquieren a través de la experiencia, de la universidad, la academia, el trabajo. Eso es parte de la cultura que adquiere un profesional. No necesariamente que esté en la universidad, sino que es parte que se adhiere a la personalidad del individuo o los conocimientos adquiridos a través de la vida. Pero eso es enfocándolo desde un punto de vista muy individual. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos nosotros enfocar el aspecto cultural de un pueblo?
Sencillamente a través de su idiosincrasia, a través de sus costumbres, a través de su derecho consuetudinario, a través de sus actos rituales. Eso conforma parte de la cultura de un pueblo. Perfecto. Entonces, si ya sabemos en qué consiste ese aspecto de la cultura, entonces nos preguntamos, ¿qué es entonces la aculturación? Y decíamos en una de las clases anteriores que la aculturación radica fundamentalmente en ese, diríamos, parte, en ese choque, en ese enfrentamiento, o bien puede decirse en esa conformación o en esa relación de dos culturas. La aculturación es la relación de dos culturas en donde una predomina sobre la otra. Prácticamente que tiende a desaparecerla, que tiende a desaparecer los legados de esa cultura. No nos perdamos de vista. Vienen los colonizadores, conquistadores españoles, ingresan a Guatemala y se da un choque de culturas. Esa relación que existe en esas dos culturas, el grupo dominante quiere aculturar, quiere desaparecer la cultura de los grupos étnicos a través del adoctrinamiento, a través de la castellanización, a través de la aplicación de la religión y de aspectos de carácter religioso, romano, etcétera. Pero mencionábamos también con respecto a la aculturación, si nosotros lo miramos desde un punto de vista muy crítico, cualquiera me puede decir, pero realmente en Guatemala y en parte de América Latina no se dio la aculturación. No se dio en forma total, como se dio en los Estados Unidos y en otros lugares, con los indígenas, con los apaches, con los otros, los pieles rojas, todos los indígenas que estaban en los Estados Unidos desaparecieron porque las culturas que entraron los desaparecieron. Es cierto que hay uno que otro por ahí perdido en los Estados Unidos, los pieles rojas, el toro pinto, el toro rayado, el hijo de la luna, tienen sus nombres específicos, estos indígenas en los Estados Unidos, los apaches, los pieles rojas. Hay otros que ahí sí se dio la aculturación, porque culturas eminentemente europeas fueron las que llegaron a colonizar. Perdieron su cultura y perdieron su legado. Ahí sí se dio definitivamente. Mientras tanto, en Guatemala y en países de América Latina no se perdió completamente la cultura. Es muy relativo al hablar respecto a eso, porque los pueblos indígenas de América Latina continúan manteniendo su derecho consuetudinario, su derecho de aplicación a la justicia, sus actos rituales, su cosmovisión, su derecho a todos los actos que ellos tienen sus propias costumbres y que las siguen manteniendo. Entonces, eso es la aculturación. Y cuando hablamos de la asimilación, ¿en qué consiste la asimilación? La asimilación, en pocas palabras, es el acto de la interpretación y de poder comprender lo que estamos estudiando y lo que estamos analizando. Y por lo tanto se da la asimilación cultural.
Y esa asimilación cultural era lo que los españoles a través del adoctrinamiento estaban inculcando a los pueblos indígenas. Luego entramos a lo que es el etnocidio. Luego vimos lo que era el etnocidio cultural y el genocidio. Los que están presentes en la cátedra de hoy, prácticamente les estoy dando lo que es el módulo casi completo. Yo sé que a ellos se les va a facilitar para el día del examen la distinción de cada uno de estos conceptos. Cuando hablamos, fíjense pues, cuando hablamos solamente del etnocidio, miren, esto del etnocidio les voy a explicar. Radica fundamentalmente en coartar. Radica fundamentalmente en suprimir una actividad eminentemente cultural de los grupos étnicos. Cualquiera habla del etnocidio, sí, pero se va a referir al etnocidio cultural. Y cuando hablamos del etnocidio cultural, es la destrucción completa de la cultura de un pueblo. La destrucción de sus actos rituales, la destrucción de su derecho consuetudinario, la destrucción de la cosmovisión. Eso es etnocidio cultural. Mientras que solamente etnocidio es suprimir o no permitir o coartar las actividades de tipo cultural que realizan los grupos étnicos. Un ejemplo puede ser que vengan los grupos cachiqueles, los utuiles, vienen al parque del Parque Nacional y principian ellos a celebrar sus actos rituales, sus actos de carácter cultural. Viene la policía y se da el desalojo sin ninguna autorización de juez o cualquier cuestión. Ahí están cometiendo un etnocidio, porque no están permitiendo el goce y el disfrute de su cultura, de lo que a ellos les gusta hacer y de lo que a ellos les pertenece. Pero si vienen estas autoridades o cualquiera y le destruye sus libros, destruye aspectos relacionados con sus actos que le están sirviendo para la celebración de esos actos culturales, ahí sí estamos cometiendo un etnocidio cultural, porque se está destruyendo la cultura de los grupos étnicos. Si me tienen alguna duda por ahí, pues al terminar la clase le entramos ahí a ver qué podemos resolver. Bueno, luego, al conocer lo que es el etnocidio y lo que es el etnocidio cultural, también vimos, aprovechando la terminología del genocidio, no confundirlo con el etnocidio ni el etnocidio cultural. Yo les mencionaba, recuerdo en la última cátedra, que se dio una sentencia en contra del general Efraín Frías Montt porque él prácticamente cometió un genocidio en Guatemala, de acuerdo al libro que escribió Monseñor Gerardi, que es el REMI, en donde se habla de las monstruosidades jurídicas y monstruosidades de los asesinatos, violaciones de niños, mujeres, ancianos, etcétera, en lo que es la parte de transversal del norte, Cobán, Salamagua, Huetenango. Una gran matanza horrible que tuvieron que emigrar todos los indígenas hacia México. Esa destrucción de un grupo étnico por raza, por religión, por nacionalidad, ahí sí caemos en lo que es genocidio. Bueno, ya en ese orden de la exposición de lo que hemos venido estudiando, vamos a meternos a aspectos eminentemente doctrinales que nos va a servir para coadyuvar todo lo que se ha desarrollado en las cátedras
anteriores. Bueno, miren pues. Etnocidio. Yo estaba componiendo todo esto porque estaba mero complejo. Bueno, miren pues. El etnocidio es suprimir las diferencias culturales juzgadas, inferiores y perniciosas. ¿Por qué coartar o suprimir esas culturas inferiores y perniciosas? Se les considera inferiores y perniciosas porque a los indígenas se les consideraba como salvajes, como indios que comprenden parte de la barbarie. Entonces, andaban buscando la forma y la manera de cómo cometer el etnocidio, queriendo justificar. Entonces, la apuesta dice, es suprimir las diferencias culturales juzgadas inferiores y perniciosas, los inferiores grupos étnicos. La puesta en marcha de un proceso de identificación, un proyecto de reducción del otro a lo mismo. Es ese aspecto relacionado en coartar, en suprimir esa clase de culturas de la raza inferiores, que se les consideraba como salvajitos, barbaries en esa época, queriendo justificar la forma y la manera de cómo a través de la castellanización tratar de imprimir aspectos de carácter religioso, aspectos de carácter moral, aspectos de carácter, ¿qué diríamos? Todo idiomático que traían los colonizadores. En otras palabras, etnocidio significa a un grupo étnico colectivo o individualmente. Se le niega su derecho a disfrutar o a desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua. Aquí tenemos algo muy importante, lo que yo les mencionaba. Etnocidio significa que a un grupo étnico, colectivo o individual se le niega su derecho a disfrutar, a desarrollar y a transmitir su propia cultura y su propia lengua. ¿Y qué es el etnocidio cultural? Es la destrucción de la cultura de un pueblo. Acá, entre paréntesis, tenemos la destrucción de un grupo étnico. No. Es la destrucción. ¿Sí? Hagamos la interpretación. ¿Es la destrucción de un grupo étnico o es coartar la participación del goce y disfrute de un grupo étnico y de su cultura? Pero en sí es la destrucción de la cultura de un pueblo. Acá esto es la destrucción. Y podríamos poner, esta palabra la podemos cambiar. Y la vamos a corregir. Miren pues. Entonces, el etnocidio significa suprimir, coartar la celebración de actos eminentemente culturales. Puede ser también la destrucción. Es que si hablamos de destrucción nos estamos refiriendo a la destrucción de la cultura. Por eso, aquí significa, ¿qué vamos a poner? Destrucción. Es suprimir. Aquí la palabra es suprimir, para no equivocarnos. Es suprimir de un grupo étnico. Ahí estamos. De su cultura, punto. Es suprimir de un grupo étnico su cultura. Pero todo ello interpretémoslo de una forma de su cultura. Ahí estamos. Entonces, el etnocidio cultural
es la destrucción de la cultura de un pueblo. El día del examen yo les puedo anotar institución que se refiere a la supresión de las diferencias culturales juzgadas en inferiores y perniciosas, o bien suprimir la participación de un grupo étnico en su propia cultura. Aquí no la está eliminando, aquí no la está destruyendo cuando hablamos del etnocidio. Ahora bien, si yo les pregunto en el examen, ¿es la destrucción de la cultura de un pueblo, jóvenes? Definitivamente no me la vayan a confundir con genocidio, sino que es el etnocidio cultural. Bueno, ya se los mencioné, genocidio, determinado tipo de actos criminales perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Entonces aquí ya tenemos claro y preciso lo que es el etnocidio, lo que es el etnocidio cultural y lo que es el genocidio. Bueno, aquí ya vamos a entrar yo con aspectos eminentemente de carácter doctrinarios. Entonces, el etnocidio cultural, decíamos, que es la destrucción de la cultura de un pueblo. Esta definición fue expuesta por Robert Howling, quien partió de la denuncia del genocidio cultural que hizo Jean Malaurie en 1968 para referirse a la liquidación de las culturas indígenas. Estas son interpretaciones de estos autores franceses de esa época, que hoy estamos en el año 2024, en donde las aguas han venido tras aguas, como dijo Heráclito, que una persona no se baña 2 veces en el mismo río, dijo, porque aguas vienen tras aguas. Entonces, todos estos aspectos de carácter cultural son bastante dinámicos. Y a la postre, tiene ciertos cambios, pero tienen mucha relación en sí. Ahora, si nosotros hablamos, fíjense, hablamos del etnocidio, estamos hablando de aspectos étnicos. Y al hablar de aspectos étnicos, nos estamos refiriendo definitivamente a ciertos grupos de indígenas. A tradiciones. ¿Me decías? Pero únicamente le digo anoche, a tradiciones le decía. ¿Sabes? Vamos. Cuando hablamos del aspecto de grupos étnicos, nos referimos también a aspectos del etnicidio. Y si hablamos del grupo étnico, hablamos del aspecto del etnocidio, entonces nos referimos también a lo que es el etnocentrismo. Ahora bien, ¿qué entendemos por el etnocentrismo? Entonces, el etnocentrismo es la manera o la forma de la interpretación del comportamiento de razas. Entonces, ya vimos lo que es el grupo étnico, ya vimos lo que es el etnocidio, ahorita estamos con el etnocentrismo, que es manera o la interpretación del comportamiento del grupo de razas. Y cuando nosotros hablamos de las razas, estamos hablando eminentemente de aspectos raciales. Porque si nosotros vamos a hablar del etnocentrismo desde el punto de vista racismo, aquí ya caemos también en parte del etnocentrismo, pero miremoslo desde el punto de vista cultural, porque si hablamos del racismo, jóvenes,
no nos perdamos que eso ya lo vimos. Cuando hablamos de las formas de la interpretación y de las estructuras en donde se encuentra la discriminación. La encontramos en el racismo, en la religión y en el sexo. Esto es en cuanto a las clases. Rectifico. O los tipos. Cuando hablamos del racismo, estamos hablando ya de aspectos de la discriminación, como la religión y el sexo, tipos y clases. Pero si nosotros buscamos las estructuras en donde se encuentra la discriminación, no me vayan a poner en el sexo, en la religión y en los aspectos relacionados con la raza o el racismo. Lo que es la estructura con lo que es las clases es muy diferente, porque las estructuras de carácter discriminativo las encontramos en las estructuras económicas, sociales, económicas y políticas. Sigamos. Entonces, yo quiero que llevemos la secuencia para que no nos vayamos perdiendo. Ustedes en un pequeño resumen vayan anotando ahí cada una de las conceptualizaciones de las que yo les voy explicando en qué consiste cada uno de estos conceptos. Entonces, fíjense pues, el etnocentrismo debe entenderse como una concepción del mundo en la que se considera que el grupo al que se pertenece es el centro y los demás grupos son pensados por referencia a este como elogio de lo propio y desprecio de lo ajeno. En otras palabras, el autor lo que quiere decir que aquí habla con aspectos relacionados con los aspectos de carácter hostilidad. Habla con ciertas discriminaciones y ciertos prejuicios. Cuando nos referíamos, por ejemplo, al antisemitismo. Pero no confundamos ese concepto, porque cuando hablamos del antisemitismo nos estamos refiriendo a la destrucción de 7 millones de judíos. ¿Entienden? ¿Por qué? Por hostilidad, por religión, por cuestiones de prejuicios. Entonces, no nos confundamos entonces. El etnocidio entonces se produce a través del etnocentrismo. Ya sabemos qué es etnocidio. Ya sabemos también qué es el etnocentrismo. En pocas palabras, repito, es la interpretación del comportamiento de las razas. O sea, de los grupos étnicos, pues. Estas palabras tienden a confundirnos porque a veces son bonitas, pero si las ponemos en otra forma se escucha muy pobre también. El etnocidio se produce a través podríamos poner aquí, a través el etnocidio se produce a través por ejemplo, de la interpretación del comportamiento de razas, podríamos poner. El etnocidio se produce a través de la interpretación del comportamiento de razas. Pero los autores, es lógico, si quieren lucir, y ponen ellos a través del etnocentrismo, que nosotros ya interpretamos a qué se refiere. Es la interpretación y el estudio del comportamiento de las razas. No del racismo. Porque si hablamos del racismo, caemos entonces a lo que es la discriminación. Aquí de razas. Bueno, el etnocentrismo sostiene, fíjense bien, que la raza o la sociedad a la que se pertenece son superior a otras entidades raciales o culturales. Se desprecia lo ajeno y lo extranjero. Si ustedes se dan cuenta, aquí no estoy mencionando aspectos de racismo. Aquí hablo de raza y aspectos raciales.
El etnocidio se produce a través del etnocentrismo. El etnocentrismo sostiene que la raza o la sociedad a la que se pertenece son superior a otras entidades raciales o culturales y se desprecia lo ajeno y lo extranjero. En otras palabras, si hacemos una comparación con la cultura indígena y la cultura conquistadora, aquí nosotros analizamos definitivamente que la cultura extranjera de los españoles era mucho superior definitivamente a la cultura indígena. Entonces dice, la actitud que los españoles en el proceso de conquista en Guatemala estuvo cargada de actitudes etnocidas, pues consideraban a los indígenas inferiores, los consideraban salvajes, haraganes, y que era necesaria la asimilación a la cultura española. Hoy sí, comprendimos lo que es el etnocidio, comprendimos lo que es el etnocidio cultural, comprendimos entonces cómo se interpreta el etnocentrismo, que es la interpretación, el análisis del comportamiento de las razas y a la vez de la comparación de la conceptualización etnocida que los colonizadores vinieron a interponer forzosamente en Guatemala. Entonces, no hay una asimilación cultural. No, eso ya lo vimos, que no fue total. El legado continúa. Entonces, es una visión del otro. Es una actitud optimista en el que se pretende convertirlo en un modelo o patrón ajeno al mismo otro. Es decir, los otros son malos, pero se les puede mejorar obligándolos a transformarse hasta devenir idénticos al modelo que se les impone. El etnocidio se ejerce por el bien del salvaje. Fíjense ustedes, la teoría y lo que decían los españoles. Que el etnocidio cultural tenía que desaparecer y luego la inculcación de las doctrinas y la castellanización y el adoctrinamiento de los españoles a los indígenas porque ellos eran salvajes, pertenecían a la barbarie, eran haraganes y todos ellos buscaban una justificación de esa forma del endoctrinamiento. Entonces, con ello, pretendieron los españoles justificar la conquista violenta y el despojo, adoctrinando a los indígenas, como lo expresa Stavenham en el manual de conferencias. Y dice que con mayor frecuencia los pueblos indígenas y tribales. ¿Quiénes son los grupos tribales? También lo vimos. Han sido víctimas del genocidio cultural o etnocidio, dice. El etnocidio, repito, es la supresión, es la coartarle su participación cultural a los grupos indígenas. Entonces, el etnocidio comparte dos aspectos principales. Yo acá lo tengo señalado porque creo que posiblemente esto, como estoy elaborando varias variantes. Entonces, es posible que una de ellas vaya a esta pregunta. Miren pues. El etnocidio entonces comparte dos aspectos principales. Uno económico y el otro cultural. Pongan atención. Les voy a explicar. Si estamos hablando del etnocidio, que es la supresión, que es no permitir la participación de los grupos étnicos en sus aspectos eminentemente culturales, ahora, desde el punto de vista económico,
entonces viene a perjudicar el desarrollo económico de los grupos étnicos. Y luego viene el genocidio cultural, que lo que prefieren es el ingreso de la cultura de los equipos, de los colonizadores conquistadores. Fíjense, el genocidio comprende dos aspectos principales, uno económico y el otro cultural. El genocidio económico, fíjense, encaja en la teoría y la práctica del desarrollo. Sí. Significa que todas las formas de organización premodernas deben necesariamente desaparecer para dar paso ya sea al capitalismo privado o multinacional, ya sea al socialismo de planificación central o una combinación de ambos. Esto lo vamos a ver en derecho agrario, ya cuando hablemos de aspectos por ejemplo, del socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez y de Maduro. Fíjense, entonces dice, significa que todas las formas de organización premodernas deben necesariamente desaparecer para dar paso ya sea al capitalismo privado o multinacional, ya sea al socialismo de planificación central o a una combinación de ambos. Ahora bien, el genocidio cultural significa que todas las unidades étnicas subnacionales deben desaparecer para dar paso al Estado-nación dominante. En otras palabras, significa el genocidio cultural que debe de desaparecer para que el Estado, a través de su conformación de esa influencia española, pase a formar parte de una nueva estructura de carácter eminentemente cultural. ¿Me explico? Si no, me preguntan al final de la clase y miramos ahí qué pasa. Ahora bien, en el catálogo de derechos colectivos de los pueblos indígenas de Guatemala expone el compromiso de defender los derechos humanos de los pueblos indígenas. Se debe tener en cuenta que en contra de dichos pueblos, aún con conocimiento de hecho, se ha encaminado y alterado excesivamente una serie de acciones tendientes a desvalorizarlos como compulsiones ideológicas. Se les hace perder confianza en su propia cultura. Terminan por negar sus valores y tradiciones milenarias a fuerza de repetir y escuchar afirmaciones etnocéntricas que menosprecian el quehacer indígena, que toleran la práctica del racismo y discriminación al permitir acciones y actitudes que fomentan la autoestima individual y colectiva, que desemboca en el etnocidio, acción antihumana condenada universalmente. Por lo mismo, es decir, en otras palabras, que esas influencias de los países conquistadores, colonizadores, tanto llega a repetirse los aspectos en cuanto al genocidio y en cuanto al genocidio cultural, que muchas veces llegan a aceptar en una forma parcial lo que ha sucedido con respecto a las costumbres, al idioma, a la religión católica que han venido a implementar a través
de las presiones difusas sociales de estos grupos eminentemente colonizadores. Entonces, por lo mismo, no es común ver a un indígena defender lo que se le ha dicho que no sirve, al grado de avergonzarse de sí mismo, en contraposición al acertado principio de la autoestima, acuñado por el filósofo Cicerón: conócete a ti mismo antes de conocer a los demás. ¿Por qué esto de conócete a ti mismo? Es lógico que es necesario que los españoles tenían que haberse conocido para poder iniciar ciertos actos de tal magnitud como la que ellos vinieron a cometer a Guatemala. Entonces, y como consecuencia, desconoce que ahora se encuentra individual y colectivamente revalorizado y a la vez protegido, legitima y legalmente, como mínimamente muestra este catálogo. Es decir, que este catálogo lo que nos trae es hacer una reflexión de cómo se dan los elementos relacionados con el etnocidio y con el genocidio cultural en Guatemala. ¿Cómo fue que los grupos étnicos recibieron ese aspecto de genocidio y ese aspecto de genocidio cultural? Por eso es que ahora los grupos étnicos y las personas que conforman parte de estas étnicas hoy están en las universidades privadas, están en la Universidad de San Carlos, están saliendo de la ignorancia que nos tenía el propio sistema. Si este sistema corrupto por el cual estábamos prefería mantener a los indígenas salvajes metidos en las montañas, a los pobres, permítame, a los pobres soldaditos, señores, apenas les enseñan a leer, los reciben solamente con sexto primaria, porque ellos prefieren tener ignorante a la gente, porque mientras la gente sea ignorante, sea neófita, ellos siguen arrastrando con el gran pacto de corruptos que ha habido en Guatemala. Hoy se les acabó la mina de oro a todos estos ladrones. Hoy tenemos un presidente de lujo, habla como 3 o 4 idiomas, no como este Chenco afeminado que vino a hacer una desgracia a este pobre país. Ahorita se tienen las grandes demandas en el Ministerio Público por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que hicieron averías, se robaron todo el dinero. El Palacio Nacional, lo que es el aeropuerto de la Aurora. Señores, miren, 100, 200 kilómetros, 300 kilómetros asfaltaban anualmente el Ministerio de Comunicaciones, como dijo la ministra. Gaveta que abrimos, dijo, encontramos rata, dijo. Hay ratas. Como consecuencia, se ha buscado entonces a través de este catálogo la búsqueda y la interpretación de todo lo que ha sucedido. Miren, ahorita está este partido el Partido del Movimiento de los Pueblos Indígenas, que no lo quisieron inscribir porque le tuvieron miedo. Ahorita es posible que tuviéramos a un indígena de presidente, porque el 60% de la mayoría en Guatemala son indígenas. Y ahorita la mayor parte de los indígenas están en las universidades privadas y en la Universidad de San Carlos. El por qué ahorita estaba viendo desde mi primer clase hasta ahorita que lo menos que tenemos como unos 50 personas que conforman parte de grupos indígenas en la clase y no conforman parte ni estudiantes ni inscritos en la Universidad de San Carlos. Ahí estaba viendo, ingresa persona que no pertenece a la universidad, decía, ingresa persona. Entonces,
Aquí tenemos 200 alumnos más 3, vamos 100 que hayan de los partidos, estos movimientos de liberación de los pueblos, y muchas personas que están interesados en cada una de estas materias, están escuchando las cátedras. ¿Por qué? Porque se están actualizando. Porque en una conferencia de 1 a 2 horas no se va a poder impartir todos estos conocimientos que ustedes están adquiriendo. Entonces, por lo mismo, estábamos viendo que teníamos varios estudiantes, pero hay un gran porcentaje de que no son estudiantes, sino que son personas interesadas en estar presentes para escuchar la cátedra. Bueno, nosotros somos de la Universidad de San Carlos y estamos con la obligación de impartir los conocimientos de lo que nosotros investigamos y tenemos que impartir. Para finalizar, o continuemos, vamos a ver, en Guatemala, el etnocidio cultural se ha querido presentar como la necesidad de la desaparición de los pueblos indígenas, su cultura y su traslado a la cultura ladina. Es que es lógico lo que hemos venido platicando. En Guatemala, el etnocidio cultural se ha querido presentar como la necesidad de la desaparición de los pueblos indígenas a su cultura y a su traslado a la cultura ladina. Quiere decir eso, que todos los grupos étnicos van a perder todo lo que es sus aspectos consuetudinarios, la costumbre, todas sus tradiciones, cosmovisión, etcétera, porque van a adquirir la cultura ladina. Lo cual los pueblos indígenas guatemaltecos no aceptan. Al contrario, reclaman el reconocimiento constitucional. ¿De qué? Reclaman el reconocimiento constitucional. ¿Por qué opuse? ¿Cuál es el fundamento legal? Porque es posible que sea pregunta de examen. En el trabajo de investigación que a ustedes se les envió, que posiblemente entre en el examen final, ahí ese trabajo que yo realicé en la dirección de investigación habla de lo que es el pluralismo jurídico y habla de lo que es el monismo jurídico, cuál es la diferenciación y su participación de cada uno de estas instituciones. El porqué del pluralismo jurídico cuando los grupos étnicos querían participar en la creación y reforma de la Constitución. Ellos decían que querían participar porque andaban en busca de un reconocimiento eminentemente constitucional. Yo leí la Constitución y me puse a leer y puse en mi trabajo de investigación, si ustedes van a leerlo ahí, y puse de que los grupos tribales, los grupos étnicos, los grupos vernáculos, los grupos que conforman parte de los garífunas, de los grupos xincas, de los grupos, todos ellos, existe ya un reconocimiento constitucional y que por lo tanto ellos no tienen por qué andan buscando una aceptación. Todos los extranjeros que los estaban asesorando y su equipo de jurídico, yo realmente me preguntaba, ¿por qué mejor no hacen una consulta ante la Corte de Constitucionalidad con respecto a su participación? Y ellos quieren participar en este pluralismo jurídico, en donde se aportaban ideas a través de un banco de pensamiento para las reformas de ciertos artículos de la Constitución o aspectos de leyes ordinarias. De repente, yo estaba realizando mi trabajo cuando leo en el periódico grupos étnicos y grupos tradicionales, los grupos renuncian al pluralismo jurídico de su participación en cuanto al pluralismo jurídico en Guatemala. Entonces yo dije, bueno, si yo lo dije, yo lo hice, lo puse, ¿cuál era el porqué, el motivo? Ellos desaparecieron
Realmente no recuerdo si encontré una justificación, pero sí la justificación está en ese reconocimiento constitucional, porque está plasmado en la Constitución. Ahora bien, los que me llevan el ritmo, ¿en dónde está ese fundamento? ¿Quién me lo puede decir? Abra su Constitución y me mira. ¿En dónde está ese fundamento legal? Abra la Constitución y busque en dónde está ese reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas. Y esa es pregunta de examen. Bueno, el que lo va a encontrar lo va a decir y todos me la van a sacar buena. Por lo menos los que están presentes en el aula. Ahorita vamos a verle. El artículo 66, protección a grupos étnicos. Artículo 66. 66, protección a grupos étnicos. Y también ¿Qué dice? está protección a las... ¿Qué dice? Protección a grupos étnicos, dice... Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida. Ahí estamos. El Estado reconoce. ¿Y cuál es el otro artículo? Está el 67, que es protección 67. A las tierras y las No. indígenas. Tranquilos. Estamos hablando del reconocimiento constitucional. Perfecto. Ya me mencionaron el artículo. Ahora, ¿cuál es el otro? Hay otro artículo, son dos. El artículo 58, licenciado. El 62. No. Ya, el primero sí. Permíteme, yo quiero confirmarlo también. ¿Qué dice el 58? El 58 dice identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. ¿Qué? No, pero lo dice todo. Sí, Lick, lo leí todo. Ah, sí. En la primera parte dice identidad cultural, entonces dice, se reconoce el derecho. Ahí está hablando de un reconocimiento constitucional. Y lo mismo el artículo 66 habla también que respeta, promueve las formas de vida, las costumbres, tradiciones, formas de organización social. Y el Estado reconoce. Entonces tenemos el artículo 66 y el 58. El por qué, miren, sobre aviso no hay engaño. El por qué les menciono yo el artículo 58 y el 66. Miren pues, estaba viendo en uno de los exámenes anteriores, en los exámenes parciales anteriores, yo llegué por ahí, pasé, y vi que el catedrático les puso unos casos, unos casos en cierta materia que yo me reservo, pero no les permitió el manejo de códigos. Si yo les voy a poner a ustedes un caso, por ejemplo, de discriminación, un caso de reconocimiento, pero es un caso específico en donde yo hago ver del por qué del pluralismo jurídico no se le daba participación a los grupos étnicos. Sin embargo, la Constitución Política de la República tiene ese reconocimiento ya plasmada como
como ordenamiento de la columna vertebral del ordenamiento jurídico plenamente establecido en el país. El catedrático, si les pone el caso, un caso de laboral o penal, civil, él tiene que permitirles a ustedes que el manejo del código. Porque yo estoy en mi oficina y llega un caso de homicidio o de asesinato, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Hacer la interpretación de la teoría del delito en base a la doctrina y a base a la ley y ver qué delito fue el que se cometió y, de acuerdo al aspecto fáctico, modo, tiempo y lugar, adaptarlo a los hechos. Artículo tal que se refiere a la pena, que se refiere a la multa, que se refiere a otros aspectos, y se habla de la teoría del delito. Entonces, yo no puedo dejarlos a ustedes atados a que se pongan a investigar, como alguien hablaba ahí de unas cuestiones que estaban consultando, que cuáles eran los artículos. El hecho que hoy ha dicho que es pregunta de examen, miren, se regó preguntando por los artículos. Todo el mundo busca artículos. Hasta a mí me llegó el día de hoy y me preguntaron que cuáles eran los artículos. No le quise decir. Ya se les explicó a los estudiantes que lo consulten en la Constitución. Ya se les explicó a los estudiantes que lo consulten en el Código Penal. Sobre aviso, en este caso particular, no hay engaño. A mí nadie me puede reclamar porque estoy pidiendo una fundamentación de ciertas preguntas que yo hice, porque si yo les estoy dando a ustedes la articulación y el fundamento. Contrario censo de casos de que yo les estoy hablando, que hay que leer el caso, interpretarlo, analizarlo y ver la ley, cuánto es la pena, cuánto es la multa, fundamento legal. Así sí. Pero les estamos platicando que en la Constitución, en el artículo 66 y en el 58, se está hablando del reconocimiento constitucional de los grupos étnicos que se les debe de proteger. Entonces ellos no tienen por qué andar buscando reconocimiento constitucional. Entonces, en nuestro caso particular, sobre aviso no hay engaño, porque son casos, no es caso sui generis, porque no es un caso extraordinario, sino que están plasmados en la Constitución y en el Código. Pero son casos particulares de los cuales yo les estoy exigiéndoles que los lean y que los interpreten. Que yo estuviera actuando con sesgo, como hice la primera vez la pregunta, que tuvieron que buscar la ley, ¿de dónde la iban a conseguir ustedes el día del examen si no se les permite el manejo de códigos? Acá no. Si les ponen un caso a ustedes muy práctico en cada una de las materias que yo les estoy mencionando, tienen que permitirles el manejo de código, definitivamente. El por qué no les puse yo los casos, por ejemplo, más concretos, les voy a explicar por qué no. Porque este curso prácticamente es un curso de cultura general y de teoría, que el estudiante no es para endoctrinar, porque si se tratara de endoctrinamiento, se les diría a jóvenes estudiantes de la Universidad de San Carlos, aquí está su madre y váyase a la montaña a luchar por el país ante esta ola de corrupción. No, aquí es diferente esto. Aquí se le está dando al estudiante las armas del espíritu y el intelecto para hacer las interpretaciones de la resolución de problemas.
Y en nuestro caso particular es un curso no de indoctrinamiento, porque si no, lo que yo les mencionaba anteriormente. Esto es para formar futuros profesionales con conciencia social. Eso no significa tampoco que no van a cobrar. Si no, no comen. Si no, no comen. Esto es para formarlos como futuros profesionales. Pero a lo que yo voy es que si les van a poner a ustedes casos en las otras materias, tienen que permitirles el manejo de códigos. Previo, ahorita los exámenes, si el catedrático de penal, el catedrático de laboral, el de civil, les va a poner casos, entonces alguien que se pare y dígale, licenciado, ante esta situación yo considero que tenemos que utilizar lo que es el manejo de códigos, dependiendo del caso como usted lo vaya a poner. El por qué no les pongo yo los casos como les mencionaba, por el curso, que es mucha doctrina, es muy doctrinario. Y si yo les permito el manejo de códigos, me van a llenar los códigos de papelitos. Entonces mejor en 2 hojas o en hojas particulares les puedo poner 1 o 2 casos. Es decir, aparte de el examen teórico que se les está practicando. Pongo 1 o 2 casos, pero son en hojas apartes. Jóvenes me traen todo. Van a consultar todo. Traigan lo que tengan, porque vienen 2 casos. Eso es diferente. Que no es así. Y lo repito, no es así. Conmigo no va a haber manejo de código. Porque ya me van a estar llamando. Licenciado, vamos a manejar el código. ¿Por qué son así? Pongan atención. Vamos a sacar las leyes. No, les estoy explicando. Si les van a poner casos de las otras materias que les permitan la consulta de código, manejo de código. En mi caso no, aquí no hay sesgo y además y sobre aviso no hay engaño. Hay una compañera, creo que no fue acá, pero me mencionó el fundamento de unos casos que yo, ya lo vimos. La fundamentación que hizo no era la adecuada, pero habló de una fundamentación de unos casos que posiblemente vengan. Para finalizar entonces, jóvenes, vamos a ver. Guatemala sea un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, lo cual constituye una realidad palpable y objetiva en el sentido de que varios millones de guatemaltecos, su cultura y tradiciones que tenían al momento de la llegada de los españoles, por lo que su reclamación debe ser respetada, estudiada y atendida por la sociedad guatemalteca representada por los poderes del Estado. Bueno, aquí tenemos formas de asimilación y el genocidio. Guatemala, dicen, la asimilación y el genocidio lo han practicado los guatemaltecos y en parte sufrieron un proceso de asimilación, aunque este no fue total. El genocidio ha sido evidente. ¿Por qué no ha sido total? Porque no se dio completamente la desaparición de esa cultura. Entonces, el genocidio ha sido evidente. Se trató de cambiar la cultura del indígena. Se le denominó como Aragán, salvaje, y que debería sacársele de la barbarie e incorporarlo a la cultura conquistadora. Y pese a dichas presiones, hoy en la actualidad se evidencia que continúa practicando sus tradiciones, en sí, su cultura prehispánica. A través de las presiones y todas las situaciones, los grupos tradicionales continúan practicando su propia cultura. Entonces, con la asimilación y el genocidio cultural, se pretendió que el indígena debía desaparecer, absorber los valores idiomáticos, la religión, el sistema jurídico y cultura de los conquistadores y posteriormente de los ladinos, y hoy, cerca de 500 años, esto no ha sucedido. En su mayoría, el indígena ha mantenido su cultura a través de los años. Acá mencionábamos algo muy importante.
con ese aspecto de las presiones difusas sociales, de la castellanización, de los aspectos que venían idiomáticos, del idioma español que traían los colonizadores, también se habla de la religión. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué religión es la que traían los colonizadores a Guatemala? A ver, ¿quién me lo puede decir? La católica. Católico. Cristianismo. ¿Quién dijo El cristianismo? catolicismo. Catolicismo. ¿Y el fundamento legal? ¿Y el fundamento legal? Artículo 36. Jóvenes, pasen ustedes feliz noche y nos miramos el próximo miércoles, día de clase. Buenas noches. Feliz noche. Bueno, Feliz noche. Feliz noche, licenciado. feliz noche. Saludos. Feliz Noche, licenciado. Feliz noche, Liz. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Gracias. Vamos a descansar. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Adiós. Feliz noche. Feliz noche, licenciado, que descanse. Igualmente, adiós.